Ya grabo. Vale. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la Hola, sesión de buenas hoy. noches. Lajas. Y Hola. eh, bueno, estuvimos revisando las sesiones pasadas, la propuesta que Heidegger tiene sobre, pues, esta revisión que hace de Aristóteles. Y pues nada más quiero cerrar ya esa parte porque quiero saltarme ya a Aristóteles, ¿no? Nada más porque revisamos la, este seminario temprano de Heidegger precisamente para darnos cuenta de que su visión es completamente distinta a la que se ha vendido todo el siglo XX, sobre todo respecto a la estructura subjetiva, ¿no? Y digo estructura a propósito, ¿no? Y pues esta lectura que hizo Heidegger de Aristóteles es como novedosa, ¿no? Como completamente original y se desmarca así, de facto, ¿no? De pues el pensamiento, sobre todo, repito, estructuralista, funcional estructuralista europeo, ¿no? Entonces, pues ahí es que, por eso de detenernos en pues esta mirada original de ver la usía eh, y las ambigüedades que Heidegger va detectando en el mismo pensamiento de Aristóteles. Hay que decir que Aristóteles tiene que crear nuevas palabras, usar las que ya existían en griego, pero también necesita crear palabras nuevas para poder darle paso a su sistema de pensamiento, ¿no? Em, ¿Qué hace que un filósofo sea filósofo? Y eso Jorge lo dijo un poco, ¿no? En estos días, en estas sesiones, que exista un sistema de pensamiento, ¿no? Estemos de acuerdo con el filósofo o no estemos de acuerdo con el filósofo o pensemos que su sistema tiene miras cortas o es muy profundo o todavía no se ha entendido, no importa, hay sistema, ¿no? Incluso en obras como tan intempestivas como las de Nietzsche, ¿no? Donde pues su obra está dispergada y hay correspondencia y fragmentos póstumos, aparte de lo que publica, pues aún así Nietzsche alcanza a prensarse, ¿no? De un sistema de pensamiento que va desarrollando, sobre todo en sus últimas obras, ¿no? Entonces Aristóteles no es la excepción, además es descomunal su obra, sí, porque escribió de todo, ¿no? Escribió de física, escribió de biología, escribió del alma, escribió de geometría, escribió de lógica, ¿no? Eh, pues no sé, de las ciencias que estaban como muy en boga de su tiempo, ¿no? Estas disciplinas. Em, Hay un libro de la UNAM que creo que se los mostré en algunas sesiones, el de Düring, sobre Aristóteles. Es un trabajo muy interesante. A ver, Jorge, ahí, ¿le puedes poner pausa un momentito al video, porfa? Bueno, es como les decía, ¿no? El de Düring, editado por la UNAM, efectivamente, ¿no? Y también, pues, es un tabicón así gigante de 900 páginas, ¿no? Donde Düring lo que se propone es hacer una revisión de toda la obra de Aristóteles y además en la lengua, ¿no? Lo que quiere hacer Düring también es hacer una revisión pues original, ¿no? No basada pues en la tradición y cuando digo la tradición hay que recordar que estamos pensando en toda la Edad Media, ¿no? Con los escolásticos que sí decidieron mirar a Aristóteles, pero pues ya fue un Aristóteles permeado por la institución religiosa, ¿no? Entonces ese Aristóteles pues quedó ahí guardado y no sé qué, pero no, Düring dice, no, vamos a saltarnos esa época porque necesitamos leer a Aristóteles desde Aristóteles, ¿no? Desde su lengua. Y pues lo que hace al inicio es una revisión, hace como una... Él tiene varios libros sobre Aristóteles, Düring. Hay un libro que no he conseguido, a ver si lo consigo, es una biografía de Aristóteles. Porque cuando yo me enteré que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, dije, fuck, o sea, ¿cómo? ¿Qué le habrá enseñado Alejandro Magno, no?
O sea, ¿qué le habrá dicho Aristóteles a Alejandro Magno? ¿Qué le pudo haber transmitido, ¿no? Y qué habrá entendido Alejandro Magno y por qué habrá devenido un conquistador tan brutal, ¿no? Entonces, parte de un poco aquí de este libro, sí habla de esa relación que tuvo Aristóteles con Alejandro Magno, ¿no? De lo que le dijo, ¿no? Y una de las cosas, uno de los acentos que destaca es, está muy cabrón, porque le parece que Aristóteles le dice en un momento a Alejandro Magno, trata a los griegos como a griegos y a los demás como a perros, ¿no? Y parece que eso se le queda impregnado pues, era un adolescente Alejandro Magno cuando tiene contacto con Aristóteles, ¿no? Él dice Düren que hay más en su biografía, pero pues chale, no la ha conseguido, ¿no? Entonces hay que ver si se puede conseguir y estaría muy interesante leerla, ¿no? Y bueno, pues Octavio, 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 Octavio. sí, Curiosamente, en la República, ajá, Platón justo dice exactamente lo mismo, ¿eh? Cuando ah, dice que un grupo griego conquista a otro, dice, si ajá, es un grupo griego, pues no los podemos tratar mal, no los podemos tratar como esclavos. Hay que enseñarles por qué pues, fuimos más buenos y hay que gobernarlos haciéndolos partícipes del gobierno. ujú, Pero cuando no es un grupo griego, esclavos, ¿no? O sea, esto es exactamente, real. exactamente, ¿no? Eso es lo que pues no sé si era algo del pensamiento griego, ¿no? O sea, este, y, y su forma de ver, la, como la ciudadanía y los que no eran ciudadanos, ¿no? Es que me vino ahorita que he estado leyendo ahorita para mi tesis una cosa pues suele cantos nahuas, ¿no? Hay, no sé si es poesía, ese desmadre, pero sí hay algo, ellos hablan también como, hacen como una separación jerárquica entre los nobles y los más iguales, ¿no? Los más iguales. Y en la traducción de los cantos, pues dicen, pues tú eres más igual, mi chavo, tú no vas a acceder aquí al paraíso chido, ¿no? Acá donde cantan las aves y brilla como el sol, ¿no? Y donde está pues la divinidad, ¿no? Este lugar chido, pues qué malo que eres más igual, ¿no? Ahora, ¿te quieres volver alguien chido? Vete a la guerra, ¿no? O sea, este, sí hay como esta cuestión, ¿no? Pero ellos no dicen como los griegos, ¿no? O sea, este círculo de cantores nahuas, ¿no? No, no está articulando lo mismo que los griegos. Y no sé si tuvieron la oportunidad de leer la intro que le subí que hace Graves de la Ilíada, que es impresionante, ¿no? Porque ahí Graves, así solo así las primeras líneas, ¿no? Y lo sostiene todo el tiempo, dice, esta madre, la Ilíada, fue escrita para entretener, ¿no? Eh, o sea, fue escrita para presentarse en festivales, ¿no? Para entretener al pueblo. Dice, no hay diferencia entre lo que hacía como un grupo de bardos, porque lo que dice Graves era un grupo de bardos que eran descendientes del linaje de Homero y por eso pues en conjunto se llamó Homero, ¿no? Y pero pues ellos mantenían la tradición viva porque se dedicaban a eso. Y dice el Graves, pues, chale, pues nos vendieron esto como la gran cumbre de la obra, del pensamiento literario griego, clásico. Y Graves dice, pues sí, pero pues no, no, también hay que pensarlo así, ¿no? O sea, imaginarse, o sea, después de esto, cuando estaba leyendo la versión de Graves, pues ya me imaginaba esto en el teatro, ¿no? Ya no me imaginaba como se suele leer la Ilíada, como pues así dándose la madre y todo eso, ¿no? Sino efectivamente, ¿cómo se habría pensado esto en el teatro, ¿no? O sea, para mostrarse, porque Graves nos empuja hacia allá, ¿no? Porque en Shakespeare es muy fácil, cuando uno lee a Shakespeare, es esto, ¿no? Incluso si te vas imaginando este doble juego entre el teatro y entre lo que está pasando, ¿no? Pero acá, pues es como una experiencia muy nueva leer así, y además la versión de Graves que está muy chida, muy interesante, ¿no? Entonces, no sé por qué me fui hasta allá, pero bueno, voy a regresar a Aristóteles, ¿no? Por el asunto de la cuestión de los linajes, la guerra, etcétera, etcétera, ¿no?
y los cantos, ¿no? Y entonces, bueno, eh, hay que recordar, ¿no? Que, por cierto, a Platón no le gustaban los poetas. Jorge ha trabajado esto así en un montón de clases, ¿no? Cuando ya pueda subir el seminario, pues ya se va a ver esto, ¿no? Y tal cual lo dice, ¿eh? Al primero que hay que correr es a Homero. Sí, 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 totalmente, ¿no? Hesíodo. Exacto. Entonces, pero Aristóteles, ¿no? Aristóteles está en otro tren, ¿no? Aristóteles tiene, de hecho, un libro de poética, ¿no? Y por ahí, pues, alberga y rompe con esto de Platón. Bueno, pues ahí está esta cuestión como introductoria. Hoy vamos a leer algunos fragmentos de Aristóteles, sobre todo, como ya les hablé, no lo voy a repetir, de por qué tenemos dos ediciones del Organón, ¿no? Que tienen las obras de las categorías, ¿no? La interpretación del Perihermeneias, luego los tópicos, los primeros analíticos, los segundos analíticos y las refutaciones sofísticas. ¿Y por qué en textos como el de Gredos no están en el orden de la enumeración de los textos, de los folios, ¿no? De los textos en griego, ¿no? Entonces, pero vamos a revisar hoy un poquito de esta edición de Gredos, ¿no? La traducción del Organón. Esta es de Miguel Candel San Martín, ¿no? Y sí cambia el orden. Me gusta porque tiene notas al pie muy chidas, ¿no? Y la que tenemos hecha por mexicanos en México es también muy digna, ¿no? La de Porrúa. Y yo les decía también por qué esta es una buena versión, la de Porrúa, porque sí mantiene el orden clásico, ¿no? O sea, no cambian el orden de la obra de Aristóteles y ellos se van así en el orden de los folios. Entonces, bueno, eh, ¿por qué quiero retomar esto ahora? Porque precisamente ya quiero entrar en materia sobre el asunto del verbo. Hay una discusión como tradicional que sí empezó en la escolástica, retomando Aristóteles, sobre lo que se llama cópula, ¿no? Que ya les he comentado que esta cuestión es un predicado que va a unir un sujeto, ¿no? O una partícula que va a unir a un sujeto con su predicado y que pues en español, en lenguas como el inglés, como el francés, es la partícula ser, be o être, ¿no? Es esta partícula que está ahí y que, bueno, se ha discutido, Kant lo deja muy claro, que esa partícula, ese ser, no es, ¿no? La cópula no es el ser, ¿no? Entonces, se trata de otra cosa y Heidegger lo remarca cuando hace sus lecturas de Kant, ¿no? En esto que Kant dice, el ser es un predicado real, ¿no? Y esto que quiere decir, se va desmarcando efectivamente de esta concepción como gramatical, ¿no? Eh, Al inicio retomaba esta lectura como fresca de Aristóteles, esta interpretación de Aristóteles, porque voy a intentar desmarcarme de las categorías gramaticales lo más que pueda, ¿no? Sí, sí, voy a en un inicio, como tengo que partir un poco de ahí para después separarme, ¿no? Porque va a ser muy difícil, no hacerlo un poco desde ahí para poder explicar sobre todo qué está pasando en las lenguas como experiencia y sobre todo qué está pasando con el asunto del verbo, que es lo que me interesa y fue como lo que propuse para este seminario, ¿no? Entonces, eh, quiero empezar con este apartado que es sobre la interpretación, que es el folio em, 16b, a partir del número 6 me parece, ¿no? Y voy así con la traducción que tenemos acá. Dice, verbo es lo que cosignifica tiempo y ninguna de sus partes tiene significado separadamente. Y es signo de lo que se dice acerca de otro. Digo que cosignifica tiempo en el sentido de que mientras salud es un nombre, está sano es un verbo. En efecto, cosignifica que se da ahora y siempre es signo de lo que se dice acerca de otro, en el sentido de lo que se dice acerca de un sujeto.
Voy a decir un poco, creo que esto va a quedar más claro en este párrafo. A la frase no está sano y a la frase no está enfermo, no lo llamo verbo. En efecto, cosignifica tiempo y siempre se da acerca de algo, pero no hay nombre para designar su diferencia respecto del verbo propiamente dicho. Pero digamos que es un verbo indefinido, ya que se da por igual en cualquier cosa, tanto existente como no existente. De manera semejante, tampoco la frase estaba sano o la frase estará sano es un verbo, sino una inflexión del verbo, y se diferencia del verbo en que éste cosignifica el tiempo presente y aquel el tiempo que envuelve al presente. Así pues, dichos por sí mismos, los verbos son nombres y significan algo, pues el que habla detiene el pensamiento y el que escucha descansa, pero no indican en modo alguno si existe algo o no. En efecto, ni siquiera ser o no ser es signo de la cosa real, por más que diga lo que es a secas. En sí mismo, en efecto, no es nada, sino que cosignifica una cierta composición que no es posible concebir sin los componentes. Eso es lo único que quiero leer para hoy sobre lo que Aristóteles pues empieza a entender como verbo, ajá, y ¿qué está diciendo ahí? Hay una nota que pone este traductor sobre la definición de verbo y dice que es como más rigurosa, de hecho, que las definiciones lingüísticas modernas, porque si ustedes abren un libro de lingüística actual, el verbo se va a definir de acuerdo a campos semánticos, ¿no? ¿Y cuáles son esos campos semánticos? Si un verbo es una acción, si un verbo es un estado, si un verbo es un proceso, ¿no? Y estos campos semánticos aparentemente están anclados a la experiencia de lo que el verbo mismo está delimitando, ¿no? Ya no se define el verbo como el que cosignifica el tiempo, como Aristóteles lo está diciendo. Ya no importa eso en las gramáticas modernas, sino más bien cuál es el tipo del verbo. Por ejemplo, las acciones suelen definirse como verbos dinámicos, ¿no? Donde hay cierta dinámica, cierto movimiento, ¿no? De alguno de los participantes y además los participantes suelen tener el control sobre el evento, ¿no? Y suelen llamarse agentes. O sea, no estamos hablando ahorita olvídense el asunto de sujeto y objeto gramatical, no estamos hablando de eso ahorita, sino más bien quién está involucrado en correr, Juan, ¿no? Entonces Juan tiene la voluntad de hacer esa acción. Entonces Juan está de cerca a lo que se le llama agente por tener el control del evento. Y ese evento es una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se definen los estados? Los estados son verbos que en realidad no presentan ningún tipo de cambio y tampoco son acciones, ¿no? Por ejemplo, el verbo tener. Tener es un verbo que no requiere que haya un cambio, ¿sí? Y tampoco es una acción, ¿sí? Porque si tienes, ¿cómo decirlo, no? Si tienes un libro, pues ya ocurrió la acción para tenerlo, ¿no? Ya este como es un estado como resultativo de lo que ocurrió para que te hicieras de un libro. Pero eso no lo está diciendo el verbo tener. El verbo tener solo está afirmando que tienes un libro y que pues ya ese es el estado actual de la cosa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, otros verbos que se suelen llamar procesos, donde los participantes suelen llamarse pacientes porque experimentan cambios, ¿no? Cambios visibles sobre todo y físicos. Por ejemplo, el agua se descongeló. Hay claramente, descongelarse es un verbo que es un proceso y el agua, ¿no? En realidad, pues es este participante que es un paciente porque cambia de estado, ¿no? Principalmente estas son las tres grandes categorías
de las que se intenta hablar semánticamente de los verbos. Si se dan cuenta, ahorita no estamos pensando en que si es sujeto, que si es objeto, que no sé qué, ¿no? Que si es una voz activa, una voz pasiva, no, sino simplemente hacia dónde se ha querido medio perfilar el asunto de la experiencia, pero creo que no ha sido suficiente. Hubo una respuesta a esa visión clásica del verbo y es, y sobre todo a Chomsky, ¿no? A su teoría lingüística, porque Chomsky evidentemente lo que dijo es que las lenguas se pueden categorizar como algoritmos lógicos, ¿no? Incluso lo que propuso es una sintaxis con fórmulas, con árboles, etcétera. Y bueno, pues hay toda una escuela, lo que se llama el formalismo, que sostiene esto, ¿no? Que se puede algoritmizar las lenguas, ¿no? Pero bueno, pues esta escuela que surgió como en protesta a eso y decir, no, no, mames, no es cierto, o sea, ¿cómo vas a pensar que el cerebro es una computadora, ¿no? O que va a hacer algoritmos como si fuera una computadora. Y en realidad no. Lo que dice esta escuela, que es la gramática cognitiva, es vamos a pensar desde operaciones mentales, ¿no? Y solo voy a comentar una cosa, porque tampoco me interesa hablar de la gramática cognitiva. Esto sí retoman la definición que Aristóteles hizo del verbo. No sé si a propósito o no, pero sí, cuando definen el verbo, lo que implica es algo, esta partícula que perfila el tiempo, ¿no? En las palabras de Aristóteles es lo co-significa, pero ellos dicen que perfila una relación temporal, es decir, nuestra atención está puesta sobre esa relación temporal que es el verbo. Ahora, si recuerdan lo que leí de Aristóteles, para Aristóteles es importante que exista un participante asociado al verbo, ¿no? Que haya eh, pues un personaje, si no, no puede estar el verbo por sí mismo, ¿no? Necesita esta relación de dependencia, ¿no? Para poder ser definido. Lo mismo dice la gramática cognitiva. La definición del verbo es a partir de su estatus gramatical, es una palabra que es dependiente de los elementos que necesita para ser comprendido, ¿no? Por ejemplo, quiénes son los agentes, quiénes son los pacientes, quiénes cambian de estado, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente, así muy a grandes rasgos, y vamos a retomar en detalle las próximas sesiones. Es con esto que quiero introducir este primer problema, ¿no? Cómo es que se ha pensado el verbo, ¿no? Y sobre todo, ¿a dónde quiero llegar? Precisamente a la diferencia de tempo aspectual, ¿no? Que es otra cosa que también necesito aterrizar un poco en la visión clásica y luego desmarcarnos de ahí, ¿no? Porque si se acuerdan de sus lecciones de inglés, ¿no? Incluso de español, ¿no? Les hablan del presente progresivo, ¿no? Pasado progresivo y cuántos tiempos tiene el inglés. Ah, no, pues es que tiene el perfecto, tiene el progresivo y tiene bla, 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 ¿no? Entonces, y en realidad no. En realidad las lenguas tienen típicamente los tres tiempos gramaticales, ¿no? Pasado, presente y futuro, y en realidad no tenemos más tiempos gramaticales. Todo lo demás, todo lo que se combina, por ejemplo, el presente perfecto o el pasado perfecto o el progresivo, etcétera, todo lo demás son lo que se llaman aspectos, ¿no? Que como les decía, tiene que ver con el estatus del evento. Y otra vez vamos a regresar a la cuestión gramatical, porque quiero que piensen en dos oraciones. Ahorita no vamos a hacer análisis gramatical, quiero que piensen en ellas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eh, corrí 1 kilómetro y estuve corriendo? Ustedes como hablantes del español, ¿qué, cómo entienden estas dos oraciones? ¿Cómo que cómo? Sí, ¿qué significan? ¿Significan lo mismo? Ah, no. ¿Por qué no? Porque correr 1 kilómetro es como el pasado ya especificado, ¿no? Y el estuve corriendo es como indefinido, ¿no? Ni cuándo, ni dónde, ni cuánto tiempo. El asunto con estuve corriendo es que cualquier parte del evento es homogéneo, o sea, digamos, es una suma de eventos que se siguen en el tiempo. Es, digamos, un evento que perfila o
destaca la acción, pero corrí 1 kilómetro, lo que destaca es que se ha completado el evento, ¿no? O sea, si tú te detienes a medio kilómetro, no puedes decir corrí un kilómetro, porque el evento no ha sido completado, ¿no? Este tipo de sutilezas es lo que se suele llamar aspecto, la forma en que hay una relación temporal con todos los verbos. Y lo que me interesa saber es, por ejemplo, solo pensando en estas dos categorías, ¿no? ¿Por qué las lenguas del mundo? Ahora sí, vamos a estirar un poco esto, ¿no? ¿Por qué las lenguas del mundo típicamente suelen hacer esta distinción, ¿no? Verbos que hacen acciones homogéneas y verbos que destacan la completud de los eventos, ¿no? El logro de los eventos. ¿Qué hay detrás de esto? Es decir, ¿qué hay como una experiencia que hay en el devenir del tiempo para que esto sea algo casi universal? Y hay que ver en qué lenguas no, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué tenemos estas categorías que se anclan en estas dos formas de pensar el tiempo? ¿Sí? Hay más, pero ahorita quiero que nos vayamos hacia allá porque para Aristóteles es claro, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer un poquito también, algunas revisiones, no solo con Aristóteles, sino ya ejemplos como tal de la Ilíada, ¿no? Porque también ahí se ve estas cuestiones ya primeras, ¿no? Cómo se pensaban las relaciones temporales y sobre todo estas dos cosas, ¿no? Si eran eventos logrados o si eran eventos homogéneos, que en cualquier parte puedes como agarrar un pedazo del evento y sigue siendo igual, ¿no? Pero en el evento logrado no, ¿sí? No sé si me explico. ¿Tiene algún comentario hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? La otra, la otra segunda como definición también tradicional del tiempo y aspecto es lo que se llama como tal perfectivo imperfectivo, ¿no? Es un poco parecido lo de perfectivo al logro, un evento que está concluido por completo, ¿sí? Entonces, piensen en extrañar, el verbo extrañar. Cuando se extraña a alguien se puede decir que es un evento concluido. En pasado, ¿no? A ver, pero pon el ejemplo. Te Oye, extraño. Octavio, ¿puedes repetir el ejemplo? Se trabó aquí un poquito. Si extrañar, el verbo extrañar, se puede configurar como un evento concluido. Jorge dice que en pasado como te extrañé, ahí se habría concluido. Sí, porque ya no te extraño, porque ya estás aquí. Y si digo te estuve extrañando toda la noche, ¿es un evento concluido? También, ¿no? Porque ya no es de noche. Yo digo que no, ¿Por qué, Marta? porque, porque el verbo extrañar es como algo que continúa. No me sé explicar. Eso es lo que quería que llegáramos, ¿no? A ver, Efectivamente, espérame. sí. Te extrañé toda la noche es un evento concluido porque te extrañé solamente en toda la noche. Y Ajá. el te extraño no es concluido porque no está definido el tiempo en que lo extrañas. Ahí, por ejemplo, es un contraste muy interesante porque lo que hace Hans es ponerlo en presente. Y lo que ha, bueno, esto se los digo, hay una forma de presente que se llama habitual, que es un presente que viene desde un evento pasado y toca el punto en el que estoy hablando y puede seguir a futuro, ¿no? Digamos que toma esta gran estela temporal y efectivamente, ¿no? Esto que Marta intenta decir es que no se acaba, pues es más con la habitualidad del verbo extrañar, ¿no? Incluso se lo puedes decir a alguien, ¿no? Te extraño, pero, o sea, no es que por decírtelo te dejo de extrañar, te sigo extrañando, ¿no? Entonces es un poco como nosotros vayamos construyendo
y la forma en que estamos anclando a la dimensión temporal, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo muchos ejercicios de estos porque quiero que le demos como eh, esta configuración a pensar el tiempo, que solemos no pensarlo así, no solemos pensarlo más de forma filosófica, pero antes de eso está la lengua, y la lengua, entonces, lo que estamos haciendo en estos primeros pasos es buscar qué se está resguardando la lengua, ¿no? ¿Qué tipo de acontecimientos están siendo ahí los que se están anclando? ¿Y por qué son como cuasi universales, ¿no? Las formas de pensar en eventos completos, en eventos incompletos, en eventos logrados, en eventos que son iterativos, por ejemplo, ¿no? Que son así como pausados. ¿Por qué? También hay un momento en que voy a hablar de los verbos de simbolismo fonológico, que muchas lenguas tienen, eso sí no son universales, pero el inglés tiene muchos verbos de simbolismo fonológico, por ejemplo, ¿no? Que son como hagan de cuenta, onomatopeyas que se vuelven verbos, ¿no? Como ruidos de la naturaleza que se verbalizan, o cosas o cambios en la naturaleza que se verbalizan, ¿no? Por ejemplo, este, esta apertura de una flor, ¿no? Hay lenguas que tienen verbos para eso, ¿no? Como tal, pero hay lenguas que no. Sí, ese tipo de eventos quiero que nos detengamos a pensar y también por ahí haremos algunos ejercicios sobre las marcas temporales. En un principio va a ser así, ¿no? Como seguir en la tradición y después irnos como separando cada vez más de la tradición para intentar proponer categorías nuevas, porque hacia donde vamos, hacia el paso de la construcción de la experiencia, no nos van a funcionar las categorías gramaticales que existen ahora, ¿no? Porque tienen otro motivo, tienen otro objetivo, ¿no? Entonces, tendremos que encontrar, igual revisando a Heidegger, por ahí tenemos ya mucha luz, ¿no? Pero sí categorías que nos permitan entender cómo estos eventos se fueron estructurando así en la experiencia humana, ¿no? Y en las lenguas del mundo. Quisiera dejar aquí hoy y pasar a la discusión. Bueno, les voy diciendo, les voy a compartir un texto que quiero que, si pueden, lean, que es este capítulo que vamos a revisar en la siguiente sesión. Es una traducción de un libro de un autor que se llama Zino Wendler. Y este cuarto capítulo se llama Verbos y Tiempos, ¿no? Entonces ahí es donde es de las primeras reflexiones que se hace sobre la naturaleza temporal de los verbos y es lo que vamos a revisar la siguiente sesión, ¿vale? Entonces se los dejo al rato y con eso vamos a partir, ¿no? Pero bueno, quisiera escucharles, a ver si tienen algo que decir hoy. Yo nada más, o sea, la apuesta es que el verbo resguarda un tipo de experiencia que por la categorización que se hace se pierde, ¿verdad? Más o menos es la idea. Sí, y la pregunta es si es solo un tipo de experiencia o varios tipos de experiencia. Y me refiero a las formas en que los eventos han sido, pues, sistematizados o categorizados, ¿no? Yo tendría la pregunta en otra dirección. ¿Puede haber lenguas o ubicas lenguas sin verbo? ¿Ya te había hecho esta pregunta antes? Creo que ya lo habíamos discutido un poco. Eh, Está la hipótesis del Mundari, que es una lengua que algunos dicen que realmente no tiene verbos y otros dicen que está mal descrita. Pero a su madre, porque hace como mes y medio fui sinodal de un chico que presentó un trabajo sobre la distinción entre sustantivo y verbo en la lengua de señas mexicana. Y su puta madre, o sea, es muy difícil, Bien. es muy difícil separar el sustantivo escoba del verbo barrer en la lengua, ¿no? Está muy cabrón.
¿Es rastreable, Octavio, qué es más viejo, el sustantivo o el verbo? La apuesta es que es el sustantivo más viejo, porque es lo más permanente, ¿no? Ujú. Pensaba en a ver si no está muy loco. ¿Te acuerdas en el Alicia a través del espejo, el momento donde Alicia se queda varada en un bosque donde se olvidan los nombres? Ajá, Y que entonces, justo antes de entrar, no me acuerdo con quién es con quien se topa, que le dice, cuando entres allí se te van a olvidar los nombres y entonces no vas a tener nada que hacer, ¿no? Porque justo al olvidar el nombre, no hay posibilidad de acción, ajá. porque toda acción se dirige hacia, ¿no? Entonces, un verbo sin sustantivo es inútil, pero la pregunta sería si un sustantivo podría sostenerse sin el verbo. Pues es que pasa con los bebés, ¿no? Yo ahorita lo tengo muy presente porque pues, he estado como siguiendo la evolución de cómo mi hija aprendió a hablar o está aprendiendo a hablar, ¿no? Y cuando estaba chiquita, más chiquita, categorizaba todo líquido como agua, decía aba, ¿no? Ujú, Pedía leche, pedía jugo, pedía lo que sea, diciendo aba, pero ujú, no intentaba en un primer momento decir ningún verbo. Entonces, está muy chistoso la forma en que empezó como a darle verbalización a una palabra, ni siquiera una palabra como tal, porque veía un programa de unos niños, ¿no? Y una niña siempre está pensando qué va a querer y le hace, "Mm". Entonces ella, su primer palabra verbal fue un para dame, quiero, ¿no? ah, Entonces ni siquiera tiene la forma verbal de una palabra convencional, ujú. pero sí en la intención tiene ya una primera forma, una protoforma verbal de, de necesidad, ¿no? De estos verbos desiderativos. Oye, Octavio, ¿y si más bien se pudiera plantear un momento de separación entre el sustantivo y el verbo? Habría que buscar, ¿no? En qué momento ocurrió y cómo ocurrió y por qué ocurrió, ¿no? Porque en el sentido que tú lo estás como describiendo, tendría lógica que más bien hubiera habido sustantivo verbo o sustantiverbo, eh, y que en algún momento se hubieran separado. Mira, el sentido que le puedo dar es a todas las cosas. O sea, por ejemplo, con la niña, tal cual lo dices tú, ¿no? Seguramente no decía agua al ver el agua correr, ¿no? Decía agua, leche o jugo, todo diciendo agua. Ah, eso fue Axel. Ajá, Eh, Al tiempo que quería el agua, ¿no? Al tiempo que quería la leche. O sea, el sustantivo implicaría sustantivarse en la acción, ¿no? Que relacionaría el querer con la cosa. sí. Y después empezaría a separar la cosa como algo eh, nombrado. Sí, ya lo acepté, sí. Como algo nombrado y separándola al mismo tiempo como una dirección hacia. Tendría un sentido brutal, por lo que tú mismo describes de la niña, que inicialmente hubiera habido o sea, una indistinción entre sustantivo y verbo, y que en un momento secundario hubiera habido una separación que hubiera creado en el acto de la separación el verbo y el sustantivo. Es lo que yo estoy también parte rastreando porque mi apuesta es que es el tiempo, Ah, que en la experiencia de pronto cae el tiempo a la existencia. sí, sí, sí. Sí, porque el tiempo necesariamente implicaría ya la relación, porque implicaría el estar, el haber estado y el estará.
Es decir, la remembranza, la proyección y la reflexión, ¿no? Ujú. ¿Y hay pistas? Pues solo así aisladas. De esto, así como tal, como problema, pues lo del Mundari, la lengua de señas mexicana. Ahora pienso en el náhuatl, ¿no? En el náhuatl también es muy fácil que un sustantivo se haga predicado, ¿no? Así, como si esto fuera más viejo, ¿sabes? Sí. Está bien interesante, aunque es complicado pensarlo, porque estaríamos planteando un momento, digamos, de la experiencia primaria, un momento secundario, ¿no? Ujú, Que sería el momento de una, o sea, si la experiencia primaria implica un separarse para habitar, la experiencia que tú planteas en cuanto a verbo y sustantivo sería la misma, pero ya muy definida, ¿no? Muy, muy, muy definida, muy delimitada. y ya, como dices, ya sería posterior, ¿no? Secundaria. Sí, pero justo ahora me pongo a pensar cómo sería antes de ser así. No, y no se me ocurre, no se me ocurre. Ujú, Pero tampoco me atrevería a decir que la experiencia se hace hablando, salvo que pudiéramos sostener la idea de que el habla eh, es, ¿no? El alma, otorga el alma. Heidegger lo dice, ¿no? Que es la casa del alma, la casa del ser. del ser. No sé, aquí ya no creo que hoy en particular me dé la mente, pero no se me ocurre previo a la experiencia del habla cómo podría ser el existir. Bueno, sí, la contemplación. La contemplación sería la sensación de sí en un estar desprendido del mundo, Ujú, pero no pensando en el mundo sustantivado, digamos, ¿no? sí. No discontinuándose como un momento de discontinuidad. Es que, no, si lo recuerdan, lo que hemos estado viendo con la usía, y por ello partí de ahí, porque ahora se va a entender mejor. Este mundo sustantivado es el mundo de la usía, de lo que está a la mano, ¿no? Mm. Lo que Heidegger enfatizó ahí es precisamente el trato con las cosas, ¿no? En esta mundanidad, ¿no? La sustantivación de la cosa, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ahí no es como categoría gramatical, es como experiencia, ¿no? Por eso partí de ahí. Es que se me ocurre que el gran problema viene en la categorización, porque en el categorizar lo que dices es, hay tipos de, Ujú, pero te pierdes el experiencias. Y el problema de categorizar una experiencia es que dices que hay tipos de experiencia cuando la experiencia tendría que ser única, universal, y que la forma, la peculiaridad de esa experiencia no es categorizable porque más bien es una irrupción única. así es. Ya, creo que es todo lo que tengo que decir. No, hoy no traigo la cabeza tan despierta. Bueno. Em, Evelyn, Marta, Axel, Has, ¿algo que quieran agregar? Preguntar, decir, comentar. Preguntas. Dale. Eh, ¿El sustantivo puede perdurar? ¿En qué sentido piensas la perduración? Pues que no tenga un cambio, que, En que la, desde las escuelas clásicas, la respuesta es sí. Es lo que suele ser estable en el tiempo. De hecho, es una definición de sustantivo gramatical. Los elementos que suelen ser más estables en el tiempo. el verbo coloca al sustantivo o es al revés. ¿Coloca como sinónimo de relaciona o no? ¿O a qué te refieres?
Por ejemplo, ahorita teníamos la discusión sobre el verbo, ¿no? Ujú. Yo lo estuve pensando como el verbo lo que hace es como dar latitud. Ya te entendí. Sí, sí, de hecho, fíjate que hay teorías que tratan al verbo como frames, como marcos, donde colocan a los sustantivos como si fuese una especie de escenario, ¿no? De acuerdo a lo que van a comunicar. Y efectivamente, la coordenada en la cual el sustantivo va a relacionarse, ¿no? ¿Hay forma de que cambie el sustantivo? Mm, ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Es decir, es que se escucha bien chafa como lo voy a decir, pero que sea otra cosa. Me refiero, por ejemplo, a mí me vino a la mente, ¿no? Cuando mi sobrina empezó a hablar, la más grande, nos surgía que fuera al baño. Sí, nos surgía. Entonces, ahí me tocó convivir mucho tiempo con ella. Y era muy joven, no sabía lo que hacía. Entonces, yo le decía que cuando tuviera ganas de ir a hacer del baño, chapopó específicamente que ella dijera caca. Entonces, pues llegó el punto en donde se ha modificado incluso, ¿no? Pero yo terminé siendo caca, ¿no? Ella se refiere a mí como caca. Y de repente empieza a cambiar un poquito, ¿no? Soy kaki, después soy caquita, y ahí cosillas de ese tipo, pero lo que me refiero es como que gira como en ese entorno. El verbo, el sustantivo puede cambiar. Es que lo que está ahí puesto es la experiencia, ¿no? O sea, la relación que hace con el juego y el nombre, ¿no? O sea, la respuesta es sí, ¿no? De hecho, es como esa plasticidad que hay en las lenguas, ¿no? Precisamente. Pero ahí, Octavio, eh, dos cosas se me ocurren. La misma palabra hecha sustantivo podría modificarse si cambias el contexto verbal. O sea, si de alguna manera la relación, la coordenada, como decía Axel, Ujú, que en la que el sustantivo es posicionado por el verbo cambia, pues el sustantivo en sí mismo cambia, aunque perdure la forma. Y lo que él relata más bien es una variante de forma, nada más, ¿no? sí, pero en esa variante lo que yo le insisto es también el cambio de relación, ¿no? Ujú. Pero Ujú, muy ahí se hace un contexto diferente, ¿no? ujú, La palabra toma otra forma, ¿no? Hace referencia a otra experiencia y un posicionamiento evidentemente también distinto. ujú. Que no creo que la niña diga voy a hacer caca cuando va a platicar con Axel, ¿no? Ujú, O sea, creo que debe haber algo de la experiencia, y creo que un poco Axel responde a lo que yo preguntaba antes, o más bien planteaba antes, porque pudiera haber tal vez un cambio de la experiencia más allá de las formas concretas del sustantivo y del verbo, ¿no, Ujú, Octavio? ujú, Y yo supongo que la usía, eso a la mano, por eso podría permitir una comunicación más allá del idioma. O sea, porque creo que Heidegger y Aristóteles discuten la usía en el mismo terreno y luego la bajan a las palabras de su idioma particular. Pero la aproximación a la usía es ¿cómo decirlo? Em, Como sin forma o como ujú, más allá de la forma, ¿no? ujú. No sé, ¿tú qué opinas tú? Creo que este es la apertura como Saussure dice a la filosofía, ¿no? Porque ya la lingüística ahí se quiebra por completo, ¿no? El asunto de pensar en la idea sin la forma, ¿no? Que ese planteamiento de Platón Ujú, y que ninguna idea es asequible más que en la proximidad con ella, porque a tu retorno de esa proximidad siempre va a tener forma.
Es decir, la exploración de la UCIA tendría que ser una exploración experiencial más que racional. Ajá. Ya. Axel, ¿algo más? No, yo creo que me espero a leer el texto y después participo. Va. ¿Alguien más quiere comentar algo hoy? Yo, ¿Alguien? yo rapidísimo. Sí, por favor, Evelyn. Es que justo hoy tenía esa conversación con unos amigos con el tema de que sí, de que la lengua es como esta experiencia, o sea, creo que ahí en la reflexión que puede venir como de otros, plantea cosas que quizá mm, no se te presentaban antes. O sea, por ejemplo, cuando un niño, o bueno, cuando alguien está adquiriendo el inglés y te pregunta o te puede decir que no entiende por qué existen dos pasados, ¿no? O sea, es como rarísimo para alguien que habla español, es como, ¿por qué? Porque hay dos. Y Ujú, es difícil, ¿no? Así, por ejemplo, a mí me pasaba el poder explicarlo muy fácilmente con el frito y freído. ujú. Yo le decía así, claro, ¿no? O sea, si lo piensas es que cuando tú has freído algo estás hablando del proceso y lo frito está ahí y ya está como inmóvil, inerte y entonces para eso es como muy fácil poder hacer una distinción. Y entonces como que como que este diálogo, ¿no? Que uno puede tener con estos que te están transmitiendo, como que sí modifica la experiencia, pienso. Las, las teorías, Evelyn, la mayor parte de las teorías lingüísticas están construidas sin pensar en los niños. En la adquisición me refiero específicamente. Salvo algunas teorías nuevas sobre la escritura, que están construidas a partir del pensamiento y el razonamiento infantil y sistematizan alrededor de eso, pero eso en la escritura. Pero en la oralidad no hay teorías lingüísticas que hagan esto. Solo describen, pero no construyen a partir de esto. Ya, Sí, sí, por supuesto que ahí apela a la experiencia misma, ver cómo una niña o un niño están aprendiendo a hablar, ¿no? sí, es ¿Algo que, más? ¿Sí? no, sí pensaba eso, es que, o sea, toparte con palabras desconocidas de otras lenguas, Sí. sí te plantea, o sea, te replantea. Sí, la misma experiencia o sea, en tu lengua materna, cuando estás aprendiendo a hablar, es todo el tiempo eso, ¿no? O sea, yo digo, y perdón por poner tantos ejemplos de mi hija, pero la llave del mundo para ella fue la frase ¿qué es eso, no? Mm, Y de ahí, pf, Cómo tan chiquita ya usa la palabra ser, ¿no? ujú, Con una comprensión plena que no pasa por lo racional. sí, 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 sí. listo, Gracias, Evelyn. gracias. ¿Hay más? Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco mucho que hayan estado por acá y pues nos vemos la próxima sesión. Me toca a mí, ese día les digo cuándo empezamos ya con el esquema semanal que incluya las sesiones de Alejandra. Los tres seminarios, súper. El problema de los tres seminarios. El problema de los 3 seminarios. Ok, buenas noches a todos. Me voy Bye. porque yo vivo lejos. No, ya estoy en mi casa. Ah, ok, yo sí vivo lejos.
Bye, bye. Dale. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bye.